Yo quiero partir, digamos, de premisas generales y algunas con especial mención al tema del régimen concesional, para que después en la siguiente participación que corresponde a Carlos Morán ahondemos un poco más en lo que tiene que ver con el régimen de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Y en particular quiero poner sobre la mesa el tema de los plazos o el cómputo de los plazos, ¿no? Cuando hablamos del tema de cómputos de los plazos, en el régimen concesional, por ejemplo, a diferencia del régimen de la Ley de Contrataciones del Estado, no existe norma propia referida básicamente al tema de cómo se computan los plazos, ¿no? Los plazos se computan de acuerdo a lo que establezca el contrato, y normalmente los contratos en régimen concesional hacen referencia a días hábiles o también para determinado tipo de casos a días calendario. ¿Qué es lo que sucede en la particularidad de hoy? Bueno, la particularidad de hoy nos enfrenta, qué duda cabe, a un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que es un evento que se podría calificar como fuerza mayor, que tiene consecuencias en la ejecución de las obligaciones contractuales y en concreto en la ejecución de los contratos. Y en el caso de los plazos, sabemos en términos generales que los plazos son relevantes tanto para la eficacia de los contratos, los plazos suspensivos que determinan el inicio de la eficacia de los contratos o los plazos resolutorios que determinan su finalización, o también son relevantes los plazos para la ejecución de las obligaciones contractuales o para la vigencia del propio contrato. La particularidad con la que hoy nos enfrentamos es bastante especial, diría yo, porque tenemos un régimen en el cual la administración pública viene funcionando disminuida. De hecho, no estamos en un régimen de días feriados, pero sin embargo, y esto es por todos conocido, las restricciones que están establecidas en el régimen de excepción imponen a su vez ciertas limitaciones para efectos de la propia actuación de la administración pública, y esto, sin embargo, también tiene efectos en lo que es la actuación de los contratistas con el Estado. Y la primera pregunta que surge es, bueno, ¿qué hacer en aquellos casos en donde los contratos establecen plazos vinculados con cumplimiento de obligaciones contractuales en días hábiles? ¿Cómo interpretar esto? Quizás lo primero que habría que establecer de modo general es que estamos hablando de trámites o procedimientos contractuales que son distintos a los procedimientos administrativos. Sabemos ya que el decreto de urgencia 026 dispuso una primera suspensión de los plazos de los trámites de procedimientos administrativos, y esta suspensión de los plazos en los distintos procedimientos administrativos fue después extendida de una manera ya más general a todo tipo de procedimiento administrativo por el decreto de urgencia que fue publicado el viernes pasado. Pero, ¿qué ocurre en el caso de los plazos relacionados con el cumplimiento de obligaciones contractuales? Como les decía, una cosa es el cumplimiento de los plazos relacionados con trámites de procedimientos administrativos y otra cosa es el relacionado con plazos vinculados con cumplimiento de obligaciones contractuales. Ciertamente, si eventualmente existen restricciones para la ejecución de las obligaciones impuestas por las limitaciones que derivan del régimen de excepción en el que vivimos actualmente, esas restricciones que tienen que ver con la ejecución de las prestaciones abarcan evidentemente responsabilidades que en este caso generan, dado situaciones de fuerza mayor, que son los eventos que comúnmente se pueden invocar en casos de esta naturaleza. Y en el caso específico de los plazos, evidentemente, si las prestaciones resultan de ejecución imposible durante estas restricciones, obviamente los plazos para la ejecución de estas prestaciones quedan también en suspenso. Sin embargo, habrán obligaciones relacionadas con el cumplimiento contractual o con prestaciones derivadas del cumplimiento contractual que sí puedan ser de posible cumplimiento. Y en este caso sí tenemos el problema concreto que enfrentamos ahora de una administración pública disminuida. Y otro tema que probablemente también llame mucho nuestra atención es el régimen de notificaciones que se establezcan en los propios contratos. Porque a diferencia de los procedimientos administrativos en donde las reglas están establecidas en normas generales como la ley del procedimiento administrativo general, salvo que los regímenes legales especiales de estos tipos de contratos establezcan disposiciones en algún sentido, hay que atendernos a lo que dice el propio contrato. Y normalmente los contratos establecen notificaciones de manera física, ¿no? Sabemos que las declaraciones contractuales tienen carácter recepticio y estas notificaciones de manera física se reconducen a lo que establece el propio contrato en lo que se refiere al régimen de comunicaciones. Quizás la primera conclusión que haya a salir de esto es que evidentemente si estamos en un régimen de excepción con restricciones establecidas por el Decreto Supremo 044, después ampliadas por el Decreto Supremo 046, y eso evidentemente determina inejecución de obligaciones o determina cumplimiento distinto, parcial, tardío, defectuoso de obligaciones, no genera responsabilidad para el contratista. Y en el caso específico de los plazos, en lo que se refiere a aquellas obligaciones o prestaciones que sean de efectivo cumplimiento y que no están afectadas por la causa de imposibilidad, el régimen de los plazos de los días hábiles previsto en el contrato evidentemente puede verse alterado, ¿no?
Y esa alteración tiene que ver fundamentalmente con las disposiciones que han establecido estas normas legales que establecen régimen de excepción relacionadas con el funcionamiento disminuido de la administración pública. Ya las normas que han sido expedidas por el gobierno disponen que la administración pública solo funciona en lo que se refiere a la atención con personal mínimo necesario para los bienes y servicios esenciales. Y claro está, en una situación de esta naturaleza, muchas de las entidades del gobierno han suspendido atención en mesas de partes física o en oficinas físicas para atención presencial, y eventualmente algunas han establecido mesas de partes electrónicas a través de correos electrónicos especiales para aquellas comunicaciones que sean realmente relevantes o que sean de emergencia en este régimen de excepción. Entonces, digamos, establecido ese tema de marco general y establecido el problema, ¿qué hacer? Yo creo que aquí hay varias cosas importantes que poner sobre la mesa con relación a este tema. Lo primero, atenernos a lo que establece el contrato específico en lo que se refiere al cumplimiento de aquellas prestaciones, distinguiendo aquellas prestaciones que son de posible cumplimiento de aquellas prestaciones que no son de posible cumplimiento. Son de imposible cumplimiento, dadas las restricciones de este régimen de excepción. En segundo lugar, revisar qué es lo que dice el régimen legal aplicable al contrato. Como les he dicho, los regímenes legales relacionados con la contratación pública son distintos. No es lo mismo un régimen legal aplicable al sistema concesional, que es el Decreto Legislativo 1362, que el que establece la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Y en aquello que no esté previsto ni en el contrato ni en el régimen legal especial, pues habrá que recurrir a principios de integración o interpretación integradora. Y en esto creo que es importante mencionar principios del derecho común que resultan, claro está, aplicables en casos de vacíos a la contratación del Estado. Si bien la contratación del Estado es una contratación especial que tiene ciertas formalidades propias de la naturaleza de esta contratación y que busca además una finalidad de interés público, no es ajeno también a la contratación estatal el hecho de que esa contratación estatal en aquello que no esté dispuesto por las normas del propio contrato, por el régimen especial, se refiere o debe derivarse a las normas debe reconducirse a las normas del derecho común. Y en este caso juega papel importante también la aplicación de uno de los principios básicos de interpretación contractual y de ejecución contractual, que es el principio de la buena fe, que es un principio que está recogido en el Código Civil y que se aplica tanto para la interpretación de los contratos, ya lo dice el artículo 168 del Código Civil, que los contratos deben interpretarse conforme a lo que está establecido en ellos y al principio de la buena fe, y también el artículo 1362, que establece la aplicación del principio de la buena fe en la ejecución contractual. Y este principio de la buena fe establece, yo creo, a su vez dos reglas básicas en relación a lo que tiene que ser ejecución contractual, sobre todo para temas de interpretación que no tengan previsión específica en el contrato y en el régimen legal específico. Una de ellas es la aplicación de la regla de colaboración, ¿no? Que tiene que ver además con el principio de la buena fe objetiva. En el contrato, tanto el Estado como el particular se vinculan, claro está, para la obtención de una finalidad común, pero evidentemente el régimen de ejecución prestacional o el régimen de ejecución de obligaciones en el contrato tiene que ser llevado de manera que se pueda obtener esa finalidad del interés público, pero tampoco sin dejar de lado el interés privado que está involucrado en la propia contratación. Dejar de lado el interés privado supondría interpretar que el régimen contractual de la administración pública atiende únicamente al interés público, olvidando la condición de cocontratante que también tiene la administración. Y el otro principio fundamental también es el deber de mitigación de daños, ¿no? Entonces, reglas básicas y recomendaciones de manera general en relación a lo que es esta situación de coyuntura particular. Primero, revisar bien lo que dice el contrato. En segundo lugar, tener en cuenta el régimen especial de contratación aplicable. El contrato no es lo mismo, como hemos dicho, el régimen de contratación bajo Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, que el régimen concesional o el régimen que rige, digamos, contrataciones particulares o especiales que hemos mencionado, como el régimen de la contratación de gobierno a gobierno, o eventualmente también los convenios de ejecución de inversión en el caso de obras por impuestos, que son los convenios de inversión pública, ¿no? En segundo lugar, atenerse al régimen especial, digo, régimen legal, ¿no? Si es que el contrato no establece algo particular relacionado con esto. Y finalmente, aplicar principios generales del derecho común que tienen relación con interpretación y ejecución contractual. Y uno de esos principios generales y principios muy importantes, qué duda cabe, como decía, es el principio de buena fe, ¿no? Esas son las cosas fundamentales a tener en cuenta aquí. Yo creo en lo particular que esta situación de emergencia en lo que se refiere a temas de días hábiles, dada la atención disminuida de la administración pública, en lo que se refiere a ejecución contractual, salvo que el contrato establezca otra cosa, debe ser interpretado en favor de suspensión de plazos dadas las limitaciones de la administración pública.
Hay que ver, sin embargo, qué es lo que ha dispuesto en este caso específico el cocontratante. Algunas instituciones, como les comentaba, han habilitado mesas de partes electrónicas para comunicaciones de emergencia. El OCITRAN, por ejemplo, en los casos referidos a regímenes de concesión que supervisa, tiene una mesa electrónica habilitada con atención en horario de oficina normal para la remisión vía electrónica de documentos importantes vinculados con el tema de los concesionarios. Pero en lo general, digamos, la aplicación de esta situación a temas presenciales, que va a ser de imposible ejecución en estos momentos, pues tendrá que atenerse a estas circunstancias extraordinarias que, como les digo, impiden la presentación física de documentos y que van a requerir una interpretación de parte de la administración en el sentido más conveniente, habida cuenta que la propia administración pública en este momento está funcionando bajo un régimen de excepción con atención disminuida, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias, Juan Carlos. Te corro traslado de las preguntas que nos han ido haciendo llegar nuestros participantes. La primera, nos piden precisar cuál es el marco legal de los contratos a los que te refieres y además a qué sectores son los que estarían comprendiendo, ¿no? Ok, en el caso, empecemos por el régimen de promoción de la inversión privada. El régimen de promoción de la inversión privada es el que hace referencia a las concesiones para la ejecución de infraestructura y servicios públicos. Este es el régimen de las grandes concesiones, las concesiones de puertos, las concesiones de infraestructura de carreteras, las concesiones que puedan existir de servicios de salud, las concesiones que puedan servir con obras de envergadura vinculadas con temas de irrigación o hidroeléctricas en temas de servicios e infraestructura pública. Este régimen concesional, que es el régimen de las famosas iniciativas privadas, que también camina de la mano con las iniciativas estatales, es un régimen que está regulado por el Decreto Legislativo 1362 y su reglamento. Este es un régimen más flexible, es un régimen más general, es un régimen más acotado a la participación de grandes concesionarios en ejecución de proyectos de infraestructura con grandes inversiones. Es el régimen de las conocidas asociaciones público-privadas, ¿no? En donde participa el Estado compartiendo riesgos con un inversionista. Y en este caso, evidentemente, tenemos magnitudes de inversiones importantes concernidas en estos procesos de promoción de inversión privada. Junto a este régimen particular existe el régimen de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, la 30225, que es el régimen que utiliza el Estado básicamente para la provisión y la adquisición de bienes, servicios y obras. A diferencia del régimen concesional o del régimen del 1362, que es el que tiene que ver con la operación de obras de infraestructura y servicios públicos, en el régimen de adquisición de bienes y servicios, lo que el Estado busca fundamentalmente es proveerse de bienes y servicios. Es el régimen de las licitaciones, los concursos, las adjudicaciones. El detalle de este régimen en lo que se refiere a la ejecución contractual va a ser desarrollado en la siguiente participación a cargo de mi socio Carlos Morán. Les dará más detalle con relación a este tema. Y junto a este régimen existen también otros regímenes particulares, digamos, que tienen vinculación con relaciones con el Estado que pueden tener algún tipo de implicancia contractual. Los contratos de gobierno a gobierno, que también son contratos de gran envergadura para obras de importancia, que celebra el Estado, vinculados con otro gobierno para el desarrollo de procesos de selección, ¿no? En relación a obras de infraestructura grandes. Estos contratos son contratos que se celebran bajo ciertas normas específicas que vinculan a un gobierno con el Estado y que a su vez para su ejecución involucran también la participación de proveedores, pero con contratos mucho más flexibles, los famosos contratos NEC o los contratos FIDI, ¿no es cierto? Y junto a estos tres regímenes generales tenemos regímenes adicionales, digamos. Y uno de ellos, por ejemplo, es el que está establecido para la ejecución de las obras por impuestos, ¿no? Que son regímenes para la ejecución de proyectos de inversión pública, en donde el esquema de obras por impuestos es el que funciona, que no tienen aplicación de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, tampoco tienen aplicación de las leyes del sistema concesional, que es el Decreto Legislativo 1362, tampoco tienen aplicación de las normas particulares que rigen la contratación de gobierno a gobierno, tienen un régimen propio, que es la Ley 29230 de la Ley de Obras por Impuestos y su reglamento, con el texto único ordenado, y que a su vez, digamos, tienen mayor flexibilidad en el tema de contratación. Entonces son, digamos, de manera general, los regímenes en los que un particular puede vincularse contratando con la administración pública. Muchas gracias, Juan Carlos. Y finalmente, ¿nos podrías comentar qué organismos estatales estarían involucrados? Bien. Aquí hay cosas interesantes que poner sobre la mesa. Quizás para que los oyentes o quienes participan de esta sesión puedan entender el tema, vale la pena reseñar cómo es que funciona el Estado. El Estado funciona en base a sistemas. Para que se hagan una idea, los sistemas son conjuntos de principios, normas e instituciones que rigen cada una de las instituciones del Estado.
Y dentro del Estado tenemos dos tipos de sistemas, los sistemas administrativos y los sistemas funcionales. Los sistemas administrativos son todos los que tienen que ver con el tema de uso de recursos. El sistema más conocido es el sistema de abastecimiento, que tiene que ver con la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado. Hay otros sistemas vinculados con el tema de uso de recursos que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de presupuesto. Hay un sistema de presupuesto, con el sistema de tesorería, que es un sistema que está también a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Hay sistemas de inversión pública, ¿no? Y los sistemas funcionales, que tienen que ver más con el tema de aplicación de políticas, el caso más conocido es el sistema de promoción de inversión privada. Cada uno de estos sistemas tiene un ente rector. En el caso del sistema de promoción de inversión privada, que está bajo el régimen del Decreto Legislativo 1362, el ente rector es la Dirección General de Políticas y Promoción de Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Y cuál es la función en relación a la aplicación de las normas del régimen de promoción privada que tiene esta dirección? Tiene la función, dice la norma, de ser la entidad con opinión exclusiva y excluyente en estas materias. ¿Qué quiere decir? Que esa Dirección de Políticas y Promoción Privada del Ministerio de Economía y Finanzas es la entidad que a nivel de la administración pública tiene el último criterio de interpretación, el criterio autorizado en lo que se refiere a la aplicación de normas de interpretación privada. Y junto a esta institución están evidentemente las entidades concedentes. Si yo tengo una concesión vinculada con transporte, será el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Si tengo concesiones vinculadas con temas relacionados a obras de irrigación, será, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura. Si tengo concesiones vinculadas con energía, el Ministerio de Energía. Normalmente en las concesiones también interviene un regulador. Los reguladores por excelencia son el OCITRAN para el caso de inversión en infraestructura de transporte público, el OCINERMIN en temas de energía y minas, el OCIPTEL en temas de comunicaciones, la SUNAS en temas de saneamiento. Y eventualmente existen otros actores relacionados con estos temas en el tema del sistema concesional, digo yo, que tienen, digamos, una actuación más accidental o subsidiaria, como por ejemplo Proinversión, que es el que se encarga de realizar estos procesos de promoción, o la Contraloría General de la República, que ejerce funciones de control. En el caso de lo que es la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, esta ley está, digamos, la actuación de las entidades bajo esta ley está a cargo de un sistema de abastecimiento, que está a cargo de la Dirección General de Abastecimiento, que también depende del Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene también, al igual que la Dirección de Promoción de Inversión Privada, en el caso del régimen concesional, la condición de ente rector, y que tiene interpretación también exclusiva y excluyente, es decir, último criterio de interpretación. Tenemos el organismo supervisor de contrataciones del Estado, que es el que también tiene opinión en temas de aplicación de esta normativa particular. Tenemos la entidad licitante, ¿no es cierto?, que es la entidad que lleva a cabo el proceso de selección, ¿no? En el caso del régimen vinculado con la ejecución de obras por impuestos, está la entidad pública, que es la que desarrolla el proyecto y que realiza el proyecto de inversión pública bajo este esquema, que puede ser un ministerio, puede ser un gobierno regional, puede ser un gobierno local, una municipalidad, ¿no es cierto? Y tenemos también a la Dirección de Promoción de Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas como órgano rector. Y en el caso específico de los contratos de gobierno a gobierno, el tema es un poco más suelto porque se maneja a nivel de la propia entidad titular del proyecto, que puede ser cualquier ministerio o organización pública habilitada por ley para desarrollar este tipo de proyectos, que en este caso te da la condición de contratante, y eventualmente del otro lado el gobierno que se vinculó con esta contratación, y después de esa doble relación, digamos, la relación de contratación para la ejecución del proyecto, que normalmente se establece con la participación del sector del otro estado como agente del gobierno peruano, y que se relaciona con los proveedores que contratan a través de este gobierno extranjero con el gobierno peruano para la ejecución del proyecto, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos. Para todos que nos acompañan en línea, el doctor Salinas se va a quedar conectado. En caso necesiten realizarle alguna consulta adicional, pueden hacerlo a través del icono de preguntas y respuestas o del chat. A continuación, le cedemos la palabra al doctor Carlos Morán, quien nos va a explicar la ejecución de contratos con el Estado en el estado de emergencia relacionados a los procedimientos de selección. Adelante, Carlos. Muy bien, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Buenas tardes con todo. Bueno, ante todo deseo que se encuentren bien de salud y además en plena observancia de lo dispuesto por el gobierno respecto de la inamovilidad, guardando digamos, el debido descanso en sus domicilios en compañía de sus familiares, y esperando que esta situación se pueda superar lo más pronto posible para poder continuar con normalidad nuestras labores habituales. Bien, como les comentó el doctor Elarri Anderas,
yo me voy a enfocar en 3 aspectos bien puntuales en ese conversatorio, en esta exposición que estamos hoy día teniendo en el webinar. En primer lugar, me voy a referir a los procedimientos de selección en el marco de la normativa de contrataciones y cómo es que estos se van a desarrollar o que van a quedar suspendidos durante este periodo de emergencia y el periodo que proseguirá a la emergencia en sí. Y de otro lado, el segundo punto va a estar relacionado con la ejecución de los contratos en el marco también de la normativa de contrataciones, para terminar finalmente con los procedimientos que ya se han iniciado en el OCE en cuanto a cuál va a ser su tratamiento durante este periodo de emergencia. Bien, empezando por los procedimientos de selección, vamos a hacer una división, ¿no? Una primera parte que está enfocada en aquellos procedimientos que no estén relacionados para el cumplimiento del Decreto Supremo 044-2020 PCM, destinados para paliar la situación del COVID-19. Y en segundo lugar, los procedimientos que sí estén relacionados para el cumplimiento de lo dispuesto en dicha norma, el Decreto Supremo 044-2020. Bien, en el caso de los primeros, vale decir de los procedimientos de selección que no están relacionados para el cumplimiento del Decreto Supremo 044-2020, a través de la Resolución Directoral 001-2020-EF se ha dispuesto que los mismos quedan suspendidos. Aquí es bien importante tener en cuenta que la suspensión de estos procedimientos implica que, por ejemplo, si es que ya se hubiesen convocado y estuviésemos en la etapa de formulación de consultas o observaciones, simplemente queda esta etapa suspendida y no se pueden formular ni consultas ni observaciones. Ojo, ello sin perjuicio que, como sabemos, las consultas y observaciones hoy en día se formulan de manera electrónica. Por tanto, se podrían realizar, digamos, dado que esta herramienta está en plena utilización. Sin embargo, por disposición de esta resolución directoral, la 01-2020-EF, los procedimientos al quedar suspendidos, esta etapa y este paso de formular consultas y observaciones también queda suspendido. Sin perder la oportunidad de hacerlo, obviamente, cuando terminado el periodo de la emergencia, los participantes en el proceso deseen formular sus consultas o observaciones a las bases. Para verlo, si quieren, desde el punto de vista positivo, tendremos más tiempo para revisar cuidadosamente las bases de los procesos que se hayan convocado. De otro lado, con relación al plazo para la interposición de los recursos de apelación de estos procesos en trámite, que no tienen que ver con lo relacionado para el cumplimiento del Decreto Supremo 044, también quedan suspendidos y por ende no correspondería presentar un recurso de apelación en este rubro, ¿no? En el caso de este tipo de procesos. La misma situación ocurrirá respecto de la posibilidad de que se integren estas bases, no se va a realizar dicha actuación y por tanto simplemente queda todo en stand-by y luego se continuarán una vez vencido el periodo de la emergencia. Bien. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre, sin embargo, respecto de aquellos procesos que sí tienen que ver con el cumplimiento del Decreto Supremo 044-2020? Aquí hay un aspecto bien importante a tener en cuenta. Algún grupo de operadores de la norma inicialmente lo interpretó como que estos procesos que continuaban en trámite
tenían que ver necesariamente con aquellas adquisiciones o contrataciones que tengan que ver directamente con el tratamiento de la enfermedad, el COVID-19. Y eso, en la opinión nuestra, no es exacto. Cuando la norma señala que sí corresponderá continuar con los procesos de selección para permitir el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Supremo 044-2020, debe entenderse para que esos procesos están relacionados con todo aquello que permita el cumplimiento de lo dispuesto en este Decreto Supremo, el 044. Y en ese están comprendidos, por ejemplo, el caso de adquisición de medicamentos, adquisición de alimentos y todos los servicios esenciales como agua, luz, etcétera, gas, combustible y demás. Entonces, los procedimientos enfocados al cumplimiento de ese tipo de contrataciones es bastante amplio y eso sí deben continuar. Bien, sin embargo, es importante tener en cuenta que dentro del Decreto Supremo se han establecido algunas pautas adicionales, ¿no? Que es bueno que se tengan en consideración. Si bien es cierto, hay un listado de los, digamos, de servicios o bienes esenciales que han sido ahí descritos en el artículo, en el numeral 2.1 del artículo 2, también al final se indica expresamente, o para ser más preciso, en el numeral 2.2, se indica que las entidades pueden establecer o determinar los servicios complementarios o conexos para la adecuada prestación de los servicios esenciales que sí se han enumerado expresamente en dicho artículo 2. En consecuencia, ¿qué quiere decir? Que podría darse casos en que las entidades, por su propia consideración, siempre que se trate de bienes o servicios que sean conexos o complementarios a los servicios esenciales o a los bienes esenciales, pueda considerar y ampliar este abanico de supuestos de excepción previstos en la norma. Es decir, la misma norma le permite a la entidad definir qué bienes o qué servicios son considerados como complementarios o como conexos, y con ello le permite a las entidades poder establecer algunas contrataciones adicionales a las establecidas taxativamente en esa disposición. Pero del mismo modo, en el artículo cuarto se indica que cualquier otra actividad de naturaleza análoga a las descritas, también a las enumeradas en dicho artículo, pueden ser posibles de que se pueda realizar o estar exentas de la restricción de libre tránsito. En consecuencia, también por ahí podrían considerarse algunas actividades análogas a las esenciales que no hayan sido enumeradas expresamente, como aquellas que deban continuar su prestación, su ejecución, y por tanto que los procedimientos que se hubiesen convocado para estos deban también continuar. Bien, esto es en cuanto a los procesos ya convocados. Sabemos también que se ha dispuesto que respecto de nuevos procedimientos de selección no cabe la convocatoria de nuevos procesos que no estén relacionados con el cumplimiento del Decreto Supremo 044, así que esos simplemente ya no se convocan, se tendrá que convocar la convocatoria, diferirla para un momento posterior a el periodo de emergencia, pero sí es posible que se convoquen procesos relacionados a el cumplimiento de la norma del Decreto Supremo 044 durante este periodo de emergencia. Claro, no se me hace muy lógico, aunque lo pueden hacer, que convoquen licitaciones o concursos públicos, que son procesos que, como sabemos, demoran desde su convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro y posterior firme del contrato aproximadamente 3 meses o a veces más. No me hace mucho sentido que continúen esas convocatorias, porque
diferir en 15 días o 20 o 30 que pueda durar este periodo de la emergencia, parece que no hace la diferencia. Sí, en cambio, y eso es algo que venimos viendo con diversos clientes, es que se están produciendo contrataciones directas, porque estas son mucho más rápidas. En estas no hay etapa de formulación de consultas, observaciones, no hay etapa o no hay la posibilidad de presentar una impugnación, y simplemente no hay competencia y se contrata directamente a un proveedor para paliar la situación, en este caso de emergencia. En estos casos, sí, estos se vienen dando, parecen ser mucho más razonables que se convoquen en esta lógica de esta situación de emergencia, porque va a permitir a la entidad proveerse de bienes y servicios de una manera rápida en este periodo de la emergencia. Bien, el segundo punto que voy a abordar tiene que ver con la ejecución de los contratos. Aquí llamo la atención a lo siguiente. En la resolución directoral 001-2020 EF, se hace referencia a la suspensión de los procedimientos de selección. En esta resolución directoral no se alude al tema de ejecución de contratos. De hecho, no hay una norma que establezca expresamente que los contratos deban ser suspendidos. Lo que hay, como sabemos, es que en el Decreto Supremo 044 y 046, que precisa el artículo 4 del Decreto Supremo 044, hay una regulación que dispone el periodo de inamovilidad para los ciudadanos. Y a partir de ahí, de esta inamovilidad, es que muchos interpretamos que aquellos, en la medida que esa inamovilidad está enfocada para aquellos bienes, servicios u obras que no tengan que ver con que se cumpla la finalidad del Decreto Supremo 044, a partir de ahí que se entiende entonces que esos contratos, a pesar de que no hay una suspensión de los mismos, sí, a partir de esa disposición legal, uno puede alegar la existencia de una causal de fuerza mayor que luego permita a los contratistas solicitar las ampliaciones de plazo en el caso de bienes y servicios. En el caso de obras, en mi opinión, lo que corresponderá es que con la entidad lleguen a un acuerdo para suspender la ejecución del contrato. Sabemos que en la práctica pueden haber algunas dificultades para ello, porque se requiere justamente suscribir una adenda en la que se precise esta suspensión del contrato, pero creo que evidentemente, si es que al igual esa imposibilidad legal que impide la continuación de la ejecución del contrato también es la misma en cuanto a la suscripción de la adenda suspendiendo el contrato, no debería haber ningún inconveniente en que se pueda suscribir una adenda de manera posterior y que tenga un efecto retroactivo respecto de esta suspensión, justamente porque también para la suscripción de esta adenda va a haber la misma dificultad que para ejecutar el contrato. Pero no debería haber ningún problema. Eso es para el caso de obras. Ciertamente, digamos, como sabemos, también en diciembre del año anterior se aprobaron unas modificaciones al reglamento de la ley de contrataciones, incorporando también la figura de la suspensión para contratos de bienes y servicios. Sin embargo, consideramos que, siendo muy reciente su aprobación y vigencia, creemos que existen muy pocos contratos que puedan dar de esa fecha a la actualidad que se encuentren en ejecución para bienes y servicios y que se pueda alegar esa causal. Creemos que deben haber no muchas convocatorias que hayan terminado consentidas y con firma de contratos y que estén actualmente en ejecución. Así que no creemos que eso se pueda dar, pero sí, si fuese el caso, si estuviésemos en el supuesto de contratos a los que resulte aplicable esa
última modificación aprobada en el reglamento de la ley de contrataciones, seguramente también, y como primera mano, corresponderá aprobar la suspensión de esos contratos también. Bien, ahora bien, los contratos que tienen que ver, en cambio, con el cumplimiento de lo relacionado al Decreto Supremo 044-2020, estos, sin duda alguna, tienen que continuar. Aquí hay un aspecto bien importante que el decreto, a tener en cuenta, que es que el Decreto Supremo 044 y su precisión, aprobada por el 046, expresamente han contemplado, por ejemplo, a la actividad de transporte y distribución como actividades que no se ven afectadas por la inamovilidad. Por tanto, es claro que aquellos contratos que tengan que ver con bienes y servicios, en principio, deberán continuar ejecutándose, porque justamente el transporte y la distribución no se ven restringidos y, por tanto, la entrega de los bienes debería seguirse cumpliendo. Existen y existirán seguramente, y ya sabemos que se han dado casos excepcionales cuando, por ejemplo, se tengan que hacer entregas en provincias, porque ahí sí se presentan dos situaciones bien particulares. La primera de ellas tiene que ver con que se han dado sencillamente por esta concentración de pedidos en determinadas empresas de transporte, porque hay unas que han dejado de operar, la imposibilidad de que puedan cumplir con los plazos en determinadas ciudades, o porque no cubren todas las ciudades en donde se tienen que hacer las entregas. Ahí, a pesar de que se tiene la obligación de continuar porque se trate de un servicio o de un bien que tenga que ver con el cumplimiento del Decreto Supremo 044, evidentemente ante esa imposibilidad física, lo que corresponderá sí es pedir una ampliación de plazo y estará debidamente sustentada. Eso fundamentalmente para el caso de procesos cuya naturaleza sea la entrega de bienes. Para los procesos cuya naturaleza o que tengan como naturaleza la prestación de servicios es mucho más difícil, porque ahí sí requiere desplazamiento de personal, y este personal solamente en el caso de los servicios enumerados en el artículo 4 del Decreto Supremo 044 y 046, solamente aquellos podrán encontrarse facultados para seguir transitando y continuar con la prestación, no en cambio aquellos que estuviesen dedicados a otras actividades. Y finalmente, con relación a los procedimientos que ya se encuentren, ahora ya no hablo de los procesos de selección, que fue el primer punto, sino de los procedimientos administrativos que se hubiesen iniciado ante el OCE, estos también quedan suspendidos, ¿no? Aquí, como sabemos, uno de ellos, y que tiene una regulación específica, son los procedimientos administrativos sancionadores seguidos ante el Tribunal del OCE. Estos quedan suspendidos. Si hubiese, como que seguramente ha ocurrido, programado audiencias en este periodo, estas se van a reprogramar. De otro lado, tampoco afecta el periodo que tiene el OCE para emitir su pronunciamiento, así que simplemente es un periodo de suspensión que no va a afectar, que no va a generar, por ejemplo, que pueda prescribir el derecho que tiene el Estado de sancionar a los administrados por los procedimientos o por las causales que hubiesen dado lugar a estos procedimientos sancionadores. Pero también sabemos, y hay muchas de ellas en el Tribunal del OCE, las apelaciones que estén en curso en el Tribunal del OCE, estas también quedan suspendidas. Las audiencias programadas van a tener que reprogramarse, y aquellos procesos en los que ya se hubiese, por ejemplo, se hubiese realizado la audiencia correspondiente, e inclusive si es que el OCE hubiese declarado el expedito para resolver, el proceso también queda suspendido y no aplicarán los silencios, vale decir, no es que por exceso del tiempo, no es que el transcurso del tiempo va a generar o generaría que se aplique un silencio administrativo negativo, que como sabemos aplica para estos casos en la línea general,
pero no para en este periodo en el que el proceso también queda suspendido. Lo mismo, similar situación ocurre con los pronunciamientos que debe emitir el OCE, que como sabemos también tiene un plazo para su emisión. Estos tampoco quedan suspendidos, también quedan suspendidos y por tanto simplemente el OCE los emitirá posteriormente. Y finalmente, en cuanto a los dictámenes que debe emitir o a las respuestas a las denuncias que se hubiesen presentado, de igual forma corre la misma suerte. El OCE las va a continuar su tramitación una vez cumplido el periodo de la emergencia. Bien, eso es lo que quería transmitirles y quedo atento, Elar, a las preguntas que que hayan formulado los participantes. Gracias, Carlos. Acá tengo algunas preguntas que me gustaría compartir contigo. A ver. La primera es, ¿se puede convocar contrataciones directas durante el estado de emergencia? Sí, justamente era una de las cosas que mencioné durante la exposición. Se pueden convocar en tanto y en cuanto estas estén enfocadas a paliar estén enfocadas a el cumplimiento del Decreto Supremo 044 para paliar los efectos del COVID-2019. Y seguramente además estas van a ser las más pertinentes que se convoquen, dado que son las únicas que permitirían este tipo de contrataciones, realizar una contratación muy rápida, inclusive dentro de este periodo de la emergencia. De acuerdo. Luego, ¿qué sucede si no apelo la buena pro? ¿Quedaría consentida? No, de hecho, esos plazos han quedado suspendidos por disposición expresa de la Resolución Directoral 001-2020 y por tanto no aplica ahí el plazo de consentimiento, quedará suspendido en el momento de la declaratoria, es decir, si habían transcurrido 5 días cuando termina el periodo de la declaratoria de emergencia, no es que va a empezar desde cero, empezará desde el día 6. Para el caso, estamos hablando claramente de licitaciones y concursos públicos. Si fuese una adjudicación directa y transcurrieron 4 días, faltaría un solo día cuando se reanude el cómputo de los plazos una vez transcurrido el periodo de la emergencia. Ok, y para cerrar, nos consultan si se han suspendido los plazos del trámite de arbitraje. Sí, a ver, es un tema bien interesante porque hay que hacer una diferenciación, ¿no? Los plazos correspondientes a los arbitrajes ya iniciados están claramente y por mandato de la norma suspendidos. Sin embargo, y es más, así lo han comunicado también las diversas instituciones arbitrales. Sin embargo, no hay una norma expresa que señale o que regule acerca de la suspensión de los plazos para dar inicio a la conciliación o al arbitraje. No existe ninguna norma que señale si estos plazos han quedado suspendidos. De hecho, por la investigación que hemos hecho y por los arbitrajes que tenemos en curso, que nos ha llevado a hacer las indagaciones en diversas cámaras arbitrales, y de conciliación, vemos que, por ejemplo, el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica viene recibiendo documentación. Ha, digamos, creado una suerte de mesa de partes electrónica, lo que me haría pensar de que ahí se pueden seguir presentando inclusive solicitudes para inicio de arbitraje o de conciliaciones. Sin embargo, no ocurre lo mismo respecto de las otras cámaras. Esta disparidad, en mi opinión, me parece que tendría que verse subsanada. Seguramente va a tener que haber un tratamiento similar a todos, porque no podría darse el caso que si en un contrato, en una cláusula de convenio arbitral se previó que la institución a cargo debe ser la católica y en otro contrato se previó que la institución arbitral deba ser la Cámara de Comercio,
que en uno transcurre el plazo y eventualmente pierda la oportunidad de iniciar un arbitraje o una conciliación, y en el otro, en cambio, el plazo se vea suspendido porque no pueda iniciarse el mismo por una imposibilidad física. Sin duda ese tratamiento diferenciado no podría darse, ¿no? En mi opinión, lo que va a ocurrir es que vencido el periodo de la emergencia, se podría presentar las solicitudes de conciliación o arbitraje, aun cuando, si es que contásemos todo el tiempo que duró la emergencia, hubiese transcurrido en exceso el plazo de 30 días hábiles para iniciar los mismos, ¿no? Más aún, hemos pensado que podría darse el caso, y es usual que ello ocurra, que en algunas cláusulas de convenio arbitral se prevea la posibilidad de iniciar el arbitraje en dos centros de arbitraje diferentes. Imaginemos que en uno sí estén recibiendo documentos, como el de la Católica, y en otro, en cambio, no estén recibiendo documentos, como en la Cámara de Comercio. Entonces, lo dejaríamos a la discreción del contratista o de la entidad, dependiendo, porque la entidad también puede iniciar los arbitrajes, decidir con cuál iniciar, lo cual sí, en algunos casos, digamos, es correcto que puedan elegir, pero si los efectos fuesen distintos, evidentemente eso no podría quedar convalidado, ¿no? Tendría que haber un tratamiento similar. Muchas gracias, Carlos. Todavía quedan algunas preguntas, por lo que te pediría, por favor, que nos acompañes en línea y nos puedas absolver en el icono que figura abajo, sobre preguntas y respuestas, y así no extendernos en el tiempo estimado para este webinar. Siendo así, le cedemos la palabra a nuestro siguiente expositor, al doctor Yuri Vega, quien nos va a comentar sobre la imposibilidad del cumplimiento contractual en el ámbito privado, ¿no? Gracias, Yuri. Adelante. Gracias, buenas tardes con todo. Gracias por acompañarnos en este tercer webinar. Bueno, en mi caso, como lo he venido haciendo en otras oportunidades, voy a hablar de lo que está pasando en el sector privado. He escuchado con mucha atención la exposición de cada uno de los expositores o colegas, socios míos del estudio que han precedido mi intervención. Y bueno, en efecto, comparto muchas de las cosas que ellos han mencionado. No soy conocedor de sus especialidades, pero sí he visto que Juan Carlos ha sido muy claro en señalar que de alguna manera también el derecho privado tiene un rol, residual o no, en el derecho público, especialmente cuando tratamos de calificar determinados hechos como eventos de fuerza mayor, y sobre todo cuando para definir si debemos o no suspender o cumplir con alguna obligación derivada de algún contrato, es conveniente recurrir al principio general de la buena fe o a la interpretación de buena fe. Y esto tiene que ver mucho con las preguntas que estoy recibiendo tanto en línea como las que he venido recibiendo en los últimos días. Estamos ante un evento de fuerza mayor. Y el evento de fuerza mayor motivado por una orden gubernamental, por una decisión de la autoridad, que al impedir el desplazamiento de muchos de nosotros en actividades que no están exceptuadas de esta prohibición de movilizarse, genera que no estemos en condiciones de poder cumplir con las obligaciones que hemos asumido en nuestros diferentes contratos o compromisos. Y claro, allí es donde tenemos que ser muy cautos. Primero tenemos que ver las circunstancias que rodearon la celebración del contrato. Y acá quiero ser muy específico en poner algunos ejemplos. Quiero invitarlos además a revisar las reflexiones que he publicado hoy día en redes sociales, tanto en LinkedIn como en Facebook, precisamente sobre los contratos de arrendamiento, que son sobre los que hablaré dentro de unos momentos. Si un contrato no se puede ejecutar por ninguna de las partes, como por ejemplo un contrato de obra, pues la actividad de construcción hoy en día no está permitida, definitivamente el constructor no va a poder prestar ningún servicio. Si no presta ningún servicio, posiblemente no podrá cobrar las valorizaciones que son consecuencia del servicio que presta. Si un proveedor no puede entregar bienes a su cliente durante esta época transitoria de cuarentena, entonces tampoco podrá cobrar la contraprestación. En la medida que no sea posible prestar un servicio, entregar un bien, queda claro que la contraprestación o lo que se tenga que pagar por ello tampoco se paga, queda en suspenso. Ahora,
no gatillemos los procesos de resolución por encontrarnos en una situación temporal. Primero, no soy nadie como para poder adivinar si esta situación temporal terminará pronto o será quizá expandida o prorrogada por unos días, no lo sé. Pero cualquiera que fuera el escenario, los contratos solamente se resuelven cuando hay un evento de fuerza mayor, como lo dice el Código Civil, cuando se pierde interés por parte de una de los contratantes en mantener el contrato. Ahora, no es un interés cualquiera, no es decir, ¿sabes qué? Ya no tengo interés, no me conviene, no me simpatiza, no me importa, no me interesa seguir con el contrato. No, no. El interés que tiene que motivar la resolución se refleja en si mantener el contrato pese al evento de fuerza mayor le reporta algún tipo de utilidad a la parte que sigue ligada a ese contrato. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Contraté un stand para una feria que no se va a realizar. ¿Para qué continúo con el contrato? ¿Para qué ese contrato va a seguir suspendido transitoria temporalmente si no se va a realizar la feria? ¿Por qué? Porque el interés que se ha perdido es un interés típico, que lo perdería cualquier persona, no es un interés individual particular. O imaginemos que contraté un par de semanas espacios en un coworking. Si esas 2 semanas las había reservado para recibir inversionistas del extranjero y necesitaba tener esos espacios para tratar de negociar con ellos determinados contratos, definitivamente no me es útil por 2 razones. Porque hay un evento de fuerza mayor, no me puedo desplazar al coworking, mi actividad no está entre aquellas que sean exceptuadas, y segundo, no hay vuelos. Las fronteras están cerradas. Entonces, en esos casos es evidente que un evento de fuerza mayor gatilla la resolución. Para que se active el procedimiento resolutorio cuando son casos distintos, hay que mirar los contratos. Los contratos usualmente regulan de manera clara cuáles son las situaciones en las que se activa ese procedimiento resolutorio después de un periodo de fuerza mayor o caso fortuito. Si no lo tiene, habrá que ver cómo se aplica a los artículos 13, 16 y 13, 17 del Código Civil. Ahora bien, las preguntas de si quién debe asumir el riesgo, en realidad están vinculadas a qué es lo que se tenía que esperar en el contrato y si todavía es útil para las partes que esta suspensión temporal haga posible que luego de ella el contrato siga siendo ejecutado. Y hay que diferenciar la categoría o la clase de contratos. Un contrato de suministro se mantendrá seguramente firme en todo aquello que ya se cumplió y si sigue siendo útil para después de la suspensión, no hay motivo para resolverlo. Si un contrato de construcción todavía se requiere porque la obra está en proceso de ser ejecutada, evidentemente habrá una suspensión. Si hay motivos para resolverla, tendremos que mirar la extensión del plazo en comparación a lo que se dice en el contrato. Y claro, los casos que están comentándose más son los que tienen que ver con los contratos de arrendamiento. Y lo vengo diciendo también en estos días. Dar respuestas generales puede ser muy poco prudente. Cada caso merece un análisis particular. Por eso en la nota que he colocado yo en redes, hoy en redes, no respondo preguntas. Lo que hago es formulo preguntas. Y formulo preguntas porque creo que es importante que sepamos en qué caso nos encontramos. Si yo, por ejemplo, soy un inquilino de una casa habitación, soy abogado que he alquilado un departamento y como no puedo atender a mi clientela, entonces le digo a mi arrendador, ¿sabes qué? No tengo flujos porque no estoy yendo a atender a mi clientela, a mi estudio no te va a pagar la renta. La renta de una casa no tiene absolutamente nada que ver con la actividad productiva de este abogado. Entonces, ahí es evidente que no se puede invocar un caso de fuerza mayor. Pero imaginemos otros casos. Tengo un espacio dentro de un espacio mucho mayor en el que existen distintas locaciones, distintos locales, distintos espacios arrendados a buena cantidad de personas y no solamente es que mi actividad esté prohibida, sino que aun cuando estuviera permitida, en el día a día, cuando yo exploto ese local, dependo también de la actividad de mi arrendador, por ejemplo, a través de una administración centralizada. Y ese arrendador, además, me da acceso a mí al espacio donde se encuentran todas estas locaciones o locales comerciales. La pregunta es, ¿el arrendador sabe que yo alquilé ese espacio y que el pago de la renta depende directa y estrictamente de lo que yo genere explotando ese local?
el arrendador sabe que tiene que hacer algunas actividades de manera simultánea a las mías para que la explotación sea realmente efectiva, real, para que produzca los fondos necesarios para que yo pague la renta? Tercera pregunta que me haría, y voy a poner un caso que además ha sido materia de varias consultas en los últimos días. La provisión de combustible hoy en día está permitida, es una actividad que no está dentro de las prohibidas. Y por ende la pregunta que tendríamos que hacernos es, bueno, entonces las estaciones de venta de combustible, digamos que al poder operar no les va tan mal. No, señores, no hay nadie en la calle. La pregunta que nos haríamos, para no contestar yo las preguntas, sino que cada uno saque sus conclusiones para evitar las generalizaciones, es, el arrendador que a mí me dio ese espacio para explotarlo, sabía que los ingresos que iba a generar eran los que iban a ser para pagar la renta. El arrendador es consciente que aun cuando yo sea una red de estaciones de venta de combustible, no le importa que otros locales tenga, y más bien la causa de la celebración del contrato fue que yo explote ese específico bien y a partir de ello tenga todos los flujos para pagar la renta. Contestémonos cada uno de nosotros esas dudas para saber en qué casos este evento de fuerza mayor inclusive podría impactar en un porcentaje nada despreciable los ingresos de actividades que sí están permitidas. Entonces, por eso es que yo sostengo y vengo sosteniendo en estos últimos días que no se trata de decir, la actividad prohibida no debe dar lugar a ningún pago de renta y la actividad permitida sí. Cuidado. Tuve algunas consultas hace muy poco de una empresa que tiene unas oficinas administrativas que no las está utilizando, todo su personal administrativo está en sus casas, gozando del teletrabajo, pero sus unidades productivas y sus fuerzas de ventas sí están en campo, porque su actividad de venta de los productos que colocan en el mercado sí está permitida. Y me preguntaban, ¿debo pagar renta? Y yo les hacía la pregunta, ¿el alquiler de esa oficina administrativa tiene que ver con la generación de los flujos? ¿O es otra actividad la que tú desarrollas, que no está impactada, la que te genera los flujos? Háganse las preguntas y saquen sus conclusiones. Hay que tener mucho cuidado con cómo calificamos y aplicamos este evento de fuerza mayor en todos los contratos, no solamente en los contratos de arrendamiento. No sé si tienen algunas otras preguntas, pero era lo que quería precisar con relación a lo que ha venido ocurriendo en los últimos días. Hola Yuri, muchísimas gracias por tu participación. Soy Mauricio Laya, debí haber iniciado este webinar como moderador, pero lamentablemente hubo algunas situaciones operativas que me lo impidieron. Pero quería, justo a propósito de la participación de Yuri, formular algunas preguntas que yo mismo me venía haciendo o había recibido y que quizás puedan ser de interés del resto. Tú habías comentado, por ejemplo, este tema de las oficinas administrativas, ¿no es cierto?, que están arrendadas y que no están siendo utilizadas. Y la persona que nos consulta nos dice, la empresa que tiene arrendadas esas oficinas puede negarse a pagar la renta y añade, y eso me parece acá el elemento interesante, dice, porque si bien es cierto, ellos no están trabajando físicamente en las oficinas, la empresa sigue operando a través de modalidades de teletrabajo o incluso utilizando los sistemas de cómputo que están instalados remotamente en las oficinas que yo le he alquilado. Entonces, pongo este ejemplo, te dejo a ti el comentario, pero creo que confirma lo casuístico que es este tema de los arrendamientos, ¿no? Sí, gracias Mauricio. La pregunta en realidad es muy útil porque si te das cuenta, el no uso de esa oficina no está generando un impacto sobre las actividades de esta empresa. Y posiblemente los flujos que generen no dependan de esas oficinas administrativas, sino de alguna otra actividad complementaria y mucho más productiva que está ocupando esos espacios. Creo que con eso contesto la pregunta. Yo creo que en ese caso no debería dejar de pagarse la renta. Es correcto. Ahora, y creo que valdría la pena para quienes nos escuchan, que podamos hacer la diferencia entre lo que es la causa de fuerza mayor como causa que exonera el cumplimiento, pero distinguiendo entre el cumplimiento absoluto, el cumplimiento temporal y eventualmente distinguirlo también con la excesiva onerosidad de la prestación, término
difícil de entender de repente para quienes no son abogados y nos escuchan, pero es que significa en términos simples es, se me ha hecho más difícil el cumplimiento y en consecuencia debería tener alguna consideración de mi contraparte, bien sea en términos de plazo o incluso en términos de contraprestación o pago. No sé si podrías ir un Sí, poquito más a encantado, detalle sobre encantado. ese Sí, tema. yo creo que el análisis viene efectivamente dado por lo que tú dices. Primero hay que tener que configurar o no el evento de caso de fuerza mayor, que existe, es notorio, es público. Segundo, hay que determinar si es aplicable estrictamente a nuestro contrato. Y si es aplicable, saber si es que determina que ya esta falta de ejecutar la imposibilidad transitoria o la imposibilidad de cumplir con un contrato es transitoria o definitiva, ¿cierto? No puedo cumplirlo. No puedo cumplirlo, ¿por qué? Porque no puedo utilizar para nada ese local. En ese local producía bienes y por lo que no puedo hacerlo, entonces no puedo generar flujos y como no puedo generar flujos, no tengo los fondos para pagar la renta. Entonces, eso sí me golpea directamente. Si el local tiene una estrecha relación con la generación de fondos, sí ha sido la causa del contrato de arrendamiento. Insisto, el fin práctico perseguido por las partes, conocido además por el arrendador, de que sin ese espacio no se pueden generar fondos, definitivamente un evento de fuerza mayor tiene impacto. Y ahí yo creo que hay mayor probabilidad de poder invocar la causa de fuerza mayor por un incumplimiento temporal. Si esto se convierte en definitivo, va a depender mucho de cada contrato. Pero en ese caso, sin duda, si es posible, dependiendo de cada caso, que se califique como un incumplimiento ya definitivo y total, en ese caso, sin duda, el contrato tendrá que resolverse. Ahora, he comentado en los días pasados que obviamente nadie quiere salir perdiendo. Todo el mundo tiene que protegerse, todo el mundo tiene que ver cómo mitiga los daños derivados de esta situación. Y es muy probable que el arrendador en su primera reacción diga, no, págueme la renta, porque yo vivo de eso, porque es mi negocio y no tengo nada que ver con tu actividad productiva o con la generación de tus flujos. Pero cuidado, ahí hay dos cosas que decíamos en los días pasados y a lo cual le voy a añadir lo que tú decías, Mauricio, la excesión de velocidad. Primero, lo decía Juan Carlos y lo hemos venido diciendo varios en estos webinars, los contratos se deben ejecutar de buena fe. Y la buena fe implica entender la situación general por la que está atravesando el mercado que impacta a esta clase de contratos o casi todos los contratos de actividades, sobre todo prohibidas. Segundo, nadie se puede aferrar a un contrato sin considerar lo que está pasando y decirle, no, no, cumple y lo lamento si es muy difícil o extremadamente complicado para ti. Simplemente cumple con el contrato. Eso podría llegar a configurar inclusive, como lo he dicho, hasta una situación de abuso de derecho. Y claro, frente a esa exigencia férrea por parte de la razón del pago de la renta, está la opción de decir, mira, lo que está ocurriendo es un hecho absolutamente sobreviniente, un hecho extraordinario que ha alterado la proporcionalidad que existe entre las prestaciones y por lo tanto lo que te estoy pagando como renta, si no puedo aplicar el evento de fuerza mayor, lo que te estoy pagando como renta es extremadamente costoso frente a lo que en una circunstancia como la actual yo debería pagar. Porque hay que mirar eso. La excesión de onerosidad es un hecho que sobreviene, que se presenta después de la celebración del contrato durante la etapa de ejecución que no ha sido previsto por las partes. O sea, ninguna de las partes estaba en condiciones de saber que esto podía ocurrir, que iba a haber una emergencia sanitaria. Y entonces, si no es posible aplicar el evento de fuerza mayor, habría que ver si en este tránsito o en esta situación temporal, frente a las circunstancias, lo que estoy pagando por lo que estoy recibiendo está por encima de lo que en una situación como la actual se pagaría en términos de precios de mercado. Y eso podría ser que, en efecto, al ser tan costosa o tan difícil, traduzca en una excesión grasiva de la prestación, que me daría pie a pedir un ajuste de esa contraprestación. Yuri, un par de últimos temas rápidos. Si hubiese algún plazo
de comunicación notarial o similar que se venciera dentro del periodo de emergencia. El plazo para poder emitir esa comunicación notarial que hoy se dificulta, aunque sabemos que hay algunos notarios que están empezando a trabajar de manera remota, pero si se dificultara por ejemplo, remitir alguna comunicación de carácter notarial que debía ocurrir o enviarse dentro del periodo de emergencia, esto implica que debe enviarse el primer día útil determinado Te el perdí un periodo poco, de Mauricio, en el audio. Perdón, Yuri. Te perdí un poco en el audio. No, repito. Quería saber... La pregunta es la siguiente. Si hubiese algún plazo para emitir alguna comunicación en un contrato entre privados, y ese plazo, primero, la formalidad de esa comunicación fuera notarial, y se venciera dentro de este periodo de emergencia, donde las notarías no están operando de manera abierta, la pregunta es, ¿esta comunicación notarial debería enviarse el primer día útil luego de terminado el periodo de emergencia o se computaría como plazo extendido todo aquel que hubiese devenido en el periodo de emergencia desde que tenía que haberse enviado esa carta? A ver, como el Colegio de Notarios ha emitido un comunicado diciendo que los despachos notariales no están funcionando, allí sin duda las comunicaciones a través de esa vía se entienden que será posible desde el momento en que termine esta situación de cuarentena o emergencia. Es decir, hay una prórroga tácita ante la imposibilidad de poder usar el mecanismo exigido de manera obligatoria por el contrato. Sin perjuicio de ello, siempre es recomendable que se pueda enviar una comunicación por los medios de los cuales disponga la parte. Pero yo creo que la solución, de todas maneras, tiene que ser aquella en que estos mecanismos formalmente establecidos en el contrato se deben activar apenas concluya la cuarentena. Ok, y una última pregunta, Yuri. El tema de la invocación de la causa de fuerza mayor. Hay muchas empresas y muchos clientes en general que están No sé si desesperadamente enviando las comunicaciones invocando la causa de fuerza mayor. ¿Hay un plazo perentorio para que esto deba hacerse o puede hacerse en cualquier momento ahora? O si luego en el desarrollo y en el devenir de los días uno va sintiendo que la causa mayor realmente lo impactó y no habría perdido ningún derecho a haberle invocado de manera previa. Bueno, me respondo a mí mismo en beneficio de los asistentes. En rigor, no debería haber ninguna dificultad para poder invocar esa causa de fuerza mayor en el momento en que uno finalmente sienta que lo terminó impactando. Es decir, no es que hay un plazo perentorio desde que se dictó este decreto de emergencia para haber invocado la causa de fuerza mayor frente a un contrato que siento no voy a estar en capacidad de cumplir una fecha determinada. Uno podrá invocar esa causa de fuerza mayor en cualquier momento, en los próximos días, cuando finalmente sienta que esa causa de fuerza mayor le impidió el cumplimiento, o incluso en la fecha posterior, sin límite después de que haya vencido este periodo de emergencia. La prudencia nos lleva a hacerlo en el momento en que sintamos que hay razones objetivas que nos hacen sentir que la causal de fuerza mayor existe como tal y me ha impactado ya reconocidamente en el cumplimiento de mi obligación. Muchas gracias, Yuri. Sé que te hemos perdido y damos paso ahora. Regresé. Acá estoy, Mauricio, pero ya doy paso al próximo expositor. Muchas gracias por esta participación. Gracias, Yuri. Son los típicos temas que ocurren en este tipo de conexiones. Y además, en general, la señal, como es por todos conocido, de Internet, está empezando a experimentar algunos estresamientos, lo que es perfectamente razonable. Le damos el paso, te agradecemos, Yuri, le damos paso ahora a Erler de Anderas. Hola Mauricio, muchas gracias. En esta oportunidad, en el tercer webinar que estamos organizando,
me toca hablar sobre cómo operan los plazos administrativos desde el ámbito municipal. Y quiero tocar principalmente tres temas en particular, ya que han sido las consultas más recurrentes, porque guardan relación con las licencias de funcionamiento, con los certificados de defensa civil y también con las licencias de obra. No voy a ahondar en cómo sería la tratativa respecto a los plazos en los procedimientos administrativos sancionadores municipales, porque se va a encontrar bajo la misma dinámica que van a ser tratados en todas las entidades del Estado y que de forma posterior el doctor Rolando Salvatierra va a tocar. Primero, ¿qué es lo que sucede con las licencias de funcionamiento? De acuerdo a la Ley Marco de Licencias de Funcionamiento, es de aplicación el silencio administrativo positivo. En caso tú ingreses una solicitud y a los 20 días hábiles no obtienes una respuesta por parte de la municipalidad, entendemos que hay una aprobación tácita del expediente. Sin embargo, con la publicación del Decreto Supremo 029, entendemos que todos los procedimientos administrativos y de aplicación de silencio administrativo positivo y negativo se encuentran suspendidos hasta el 6 de mayo de este año. Pero creemos que hay algunas alternativas que podemos explorar para poder buscar una solución en los casos donde las empresas se encuentren desarrollando actividades permitidas por el Decreto Supremo 044 y con las aclaraciones posteriores del Decreto Supremo 046. Por ejemplo, si tenemos una empresa que ya ha pasado satisfactoriamente la inspección del certificado ITSE y se encuentra debidamente implementada, y además ha ingresado la solicitud de licencia de funcionamiento, y justo en ese interín se decretó el estado de emergencia, en rigor no podríamos entender que nos encontramos habilitados para poder de manera regular. Además, si tenemos en cuenta que las mesas de parte de las municipalidades, de lo que hemos venido coordinando y averiguando con cada gobierno local, no se encuentran operando de manera regular, deberíamos entender que no tenemos una aprobación en aras de aplicación del decreto 029. Sin embargo, como también lo establece el decreto supremo 044, se establecen las facultades y se insta a las autoridades y gobiernos locales a establecer las medidas complementarias para poder asegurar el cumplimiento de las disposiciones del decreto supremo. Entonces, si tenemos que una empresa que comercializa o produce alimentos o productos farmacéuticos y de primera necesidad, que ha pasado satisfactoriamente una inspección ITSE y además ha ingresado el expediente de licencia de funcionamiento, en caso existe una posibilidad de realizar una coordinación de manera directa con la autoridad local, sea con el alcalde o el subgerente de comercialización, y obtenemos un visto bueno, sea por correo o de manera verbal, entenderíamos que esta situación guardaría armonía con la establecido en el Decreto Supremo 044. Sin embargo, solamente en los casos, eso aplicaría solamente en los casos que se trate de actividades debidamente detalladas en el Decreto 044. El otro caso que hemos venido analizando y que también guarda relación con las licencias de funcionamiento, tiene que ver con ya negocios en marcha y que se encuentran operando de manera regular y que simplemente estaban realizando un trámite de renovación o actualización de las áreas contenidas en la licencia de funcionamiento. Y que una vez ingresado el expediente, se decretó el estado de emergencia. Evidentemente no vamos a entender que existe una aprobación o que la licencia de funcionamiento ha sido emitida o aprobado bajo los términos del expediente propuesto, pero también debemos entender que la continuidad del abastecimiento y la operación de un negocio que está vinculado a las actividades esenciales debe continuar y los gobiernos locales deben procurar realizar todas las actividades necesarias para asegurar ello, ¿no? Entonces, bajo estos dos supuestos, creemos que si bien no procede la aplicación inmediata del silencio administrativo positivo, sí podría haber un espacio para coordinar con los gobiernos locales. De otro lado, tenemos lo que ha venido
sucediendo con los trámites del certificado ITSE, o también conocidos como los certificados de defensa civil. Como es de público conocimiento, el 24 de enero de este año se vencieron todos los certificados que fueron tramitados y emitidos bajo los alcances de la norma anterior, vale decir, el Decreto Supremo 058-2014 PCM. ¿Qué es lo que establecía esa norma? Que todos los certificados tenían una vigencia indeterminada. Sin embargo, en los años posteriores se emitió una modificatoria que establecía que todos aquellos certificados que habían sido tramitados y obtenidos con esa norma vencían al mismo tiempo el 24 de enero de este año. Evidentemente, dada la naturaleza de esa norma, lo que generó en la práctica fue un cuello de botella en todos los gobiernos locales y en las municipalidades, ya que un gran número de certificados se vencieron al mismo tiempo, y dada la capacidad operativa de las municipalidades, no se generaron las inspecciones para poder correr con el trámite regular. Entonces teníamos un montón de empresas que querían cumplir con la renovación y la obtención del certificado dentro de los plazos establecidos en la norma. Sin embargo, por este problema operativo no se habían generado las inspecciones. Y luego hay que sumarle el hecho que se decretó el estado de emergencia. Entonces, si tomamos en cuenta lo expresamente señalado en el Decreto Supremo 002-2018, que es el que regula las inspecciones técnicas al día de hoy, deberíamos entender que no contamos con el certificado ITSE y no contamos con esa autorización. Y por lo mismo, digo teóricamente, no deberíamos operar. Sin embargo, dada la coyuntura, si sumamos este primer evento del 24 de enero y luego el estado de emergencia, lo que ha venido sucediendo en la práctica, siempre y cuando esto esté vinculado a actividades esenciales y permitidas a través del Decreto Supremo 044, las municipalidades han brindado las facilidades necesarias para poder continuar con las operaciones. Ese es el caso de aquellos que se vencieron el 24 de enero. Luego tenemos otros supuestos en que, si bien se presentó el expediente para que el certificado sea tramitado y obtenido dentro del plazo regular, las municipalidades, dada esta coyuntura de haber una sobrecarga de trabajo, generó la inspección, no tuvo la oportunidad de cumplir con la fecha de la segunda inspección, que estaba relacionada al levantamiento de observaciones, dado que se decretó el estado de emergencia. Al igual que en el primer supuesto, y lo que ha venido sucediendo en la práctica, es que las municipalidades y los fiscalizadores de turno han tenido una apertura mental bastante adecuada para poder asegurar con la continuidad del servicio. Tercero, y ya para cerrar esta breve exposición, quería tocar lo relacionado a las licencias de obra, que abarca las licencias de remodelación, ampliación y demolición. De acuerdo a la ley 29.090, que es la cual regula estos procedimientos, también se entiende que se aplica el silencio administrativo positivo, ya sea para aquellos casos que han sido tramitados bajo la modalidad A y B, que son únicamente realizados por el cuerpo técnico de la municipalidad, así como aquellas licencias que hayan sido tramitadas bajo la modalidad C y D, que además de contar con un representante de la municipalidad, cuentan con la participación de una comisión técnica que es autónoma y ajena al municipio. En cualquiera de los dos casos, debemos entender que cualquier expediente ingresado y que se encuentra en trámite dentro, al día de hoy, en el estado de emergencia, el plazo se encuentra absolutamente suspendido y no debemos entender que ha sido o aprobado o denegado, ¿no? Del mismo modo, lo que se ha venido escuchando y la información que hemos venido recabando en las municipalidades, que es qué ha sucedido con aquellas licencias que fueron válidamente emitidas, la obra estaba en plena ejecución y luego se decretó el estado de emergencia. Aún en esos casos, se establece que los plazos de la licencia de obra quedan suspendidos y por lo mismo la obra no puede continuar. Lo único que se les está exigiendo a las constructoras inmobiliarias
es haber tomado en su momento todas las medidas necesarias para evitar que el estado en el que están dejándolo ahora no genere ningún problema a los vecinos ni al personal de la municipalidad que pueda transitar alrededor de la obra. Eso es todo en lo que se refiere a mi exposición. En caso no tengan consultas en este momento, igual voy a quedar conectado para absolverlas a través del icono de preguntas y respuestas. Gracias, Mauricio. Elar, acá tenemos, hola Yuri, antes de dar paso al doctor Rolando Salvatierra, quería hacer referencia a una pregunta que te han formulado. Lo que nos están preguntando es si la facultad de imposición de papeletas de infracción, ya sea por cierre local o de tránsito, si esta facultad sigue vigente o se encuentra suspendida. Gracias, Yuri. A ver, actualmente las municipalidades no vienen operando de manera regular. Las únicas actividades que están desarrollando son las de fiscalización, seguridad ciudadana y limpieza pública. Y de igual manera la mesa de partes se encuentra cerrada. Entonces, con relación a lo que es fiscalización y la imposición de papeletas y el inicio de procedimientos sancionadores, todavía se mantiene activo. Sin embargo, vamos a tener un problema porque los plazos de respuesta se van a ver suspendidos. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo que presentar un descargo, un recurso de reconsideración, un recurso de apelación contra la papeleta o contra la resolución de sanción que tuviesen dejado en campo ante la comisión de una infracción, nos vamos a ver impedidos de poder cuestionarla formalmente, dado que los plazos se encuentran suspendidos y las mesas de partes tampoco se encuentran operando. Muchas gracias por tu participación, Elar. Vamos a dar ahora lugar a la exposición del doctor Rolando Salvatierra, quien nos va a hablar sobre los plazos de los procedimientos administrativos en las entidades del Poder Ejecutivo y de los gobiernos regionales. Adelante, Rolando, por favor. Sí, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia. Voy a tratar de ser lo más rápido posible en estos temas. Aprovecho para comentarles que voy a tratar 3 temas rápidamente. Los plazos de los procedimientos administrativos en las distintas entidades públicas, a diferencia de las municipalidades, que ya él lo ha tratado con bastante amplitud. Voy a tratar un poco de algunos aspectos del sector eléctrico que nos han hecho algunas preguntas, y para finalizar voy a tratar sobre las últimas disposiciones sobre circulación de personas y de vehículos, rápidamente. Bueno, en primer lugar, sobre los plazos de la administración. Uno de los temas más álgidos en esta etapa de emergencia son los plazos que tienen los administrados ante distintas entidades de la administración, llámese ministerios, llámese organismos reguladores, organismos ejecutores, gobiernos regionales. Existen muchas entidades de la administración y por lo general las empresas tienen procedimientos administrativos ante estas entidades. En ese sentido, vamos a ver un primer escenario. El primer escenario es el que dispone el decreto de urgencia 026. El decreto de urgencia 026 sale paralelamente al decreto supremo 044-2020, el día en que se declara la emergencia, que fue el domingo 15 de marzo. ¿Qué establece esta norma? Esta norma suspende los plazos de los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo y sujetos a silencio administrativo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Miren, los procedimientos sujetos a silencio administrativo positivo y silencio administrativo negativo son aquellos que se inician siempre de parte. Por ejemplo, una solicitud, un derecho de petición, una solicitud de autorización, de licencia, no una concesión, siempre una solicitud de parte. Por eso que están sujetos a un silencio, porque si no se pronuncian en un plazo determinado, opera
de acuerdo a cada texto único de procedimiento administrativo TUPA, un silencio. En el caso del silencio negativo, se presume que no está aprobado, y en el caso del silencio positivo, se presume que está aprobado automáticamente. En ese sentido, esta norma no abarca, por ejemplo, a los procedimientos de supervisión, a los procedimientos de sanción. Los procedimientos sancionadores no se encuentran en este supuesto. ¿Por qué no se encuentran en este supuesto? Porque los procedimientos sancionadores no son iniciados de parte, son de oficio, ¿no? Porque nadie va a la administración pública y le pide, pues, administración pública, sancióneme. No, la administración pública normalmente sanciona de oficio, te inicia un procedimiento sancionador y les inicia el procedimiento sancionador y posteriormente la correspondiente sanción. Entonces, en este primer supuesto no estaban englobados los procedimientos de parte, perdón, los procedimientos de oficio, solamente los procedimientos de parte. Y acá hay una cierta serie de dudas que los vamos a absolver al final, pero por ejemplo, ¿qué pasa con los recursos administrativos? ¿Qué pasa si en el transcurso de estos días, ¿no? De estos días que están, hay muchas personas que me preguntan, yo los últimos días en los últimos días de la cuarentena, recibí, la semana antes de ingresar a la cuarentena, recibí una resolución de sanción. ¿Qué pasa en ese caso? Mi plazo para apelar también se prorroga. Entonces, por ejemplo, en este primer supuesto, no estaría esa posibilidad. No estaría, no se encontraría esa posibilidad, que es una de las dudas que tienen las personas, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para apelar? Sí, o para reconsiderar si es que la administración está cerrada, si es que la entidad administrativa está cerrada. Tengo una multa, tengo, por ejemplo, una suspensión de actividades, o de alguna manera me suspenden una obligación contractual de un contrato de concesión, etcétera, etcétera, y yo quiero apelar y no puedo. Entonces, eso no está en el primer supuesto. Entonces, pasamos al segundo supuesto, que es el del decreto de urgencia 029-2020. Este decreto de urgencia, en su artículo 28, establece ya una disposición mucho más amplia que la primera disposición, que señala: declárense en suspensión por 30 días hábiles contados a partir del día siguiente del presente decreto de urgencia el cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, inclusive los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en entidades públicas y que no estén comprendidos en la disposición que les mencioné anteriormente. En ese sentido, este procedimiento, esta norma sí es muchísimo más amplia y abarca a todos los tipos de procedimientos. ¿A qué tipos de procedimientos? Los iniciados de parte, los de aprobación automática, los de evaluación previa con silencio administrativo positivo, los de evaluación previa con silencio administrativo negativo, los trilaterales, los sancionadores, ¿no? Y cualquier otro procedimiento que no lo haya indicado. Eso es lo que señala la norma. Y es muy importante también precisar, estos 30 días de suspensión son días hábiles, y se computan a partir de la vigencia del día siguiente, ¿no? De la vigencia de cada uno de estos decretos de urgencia. Eso es importante, no es que se computan una vez que termine la emergencia, no. Se computan desde el momento que se emite la norma, desde el día siguiente de la vigencia, se computan estos plazos. Estos plazos están previstos para un periodo de 30 días,
partiendo de que la cuarentena son 15 días, pero en caso de que esta cuarentena se amplíe, lo más probable es que este plazo también se amplíe. Entonces, debemos de estar atentos. Entonces, acá vuelvo a repetir la pregunta. La norma habla de la suspensión de todos los procedimientos administrativos, la suspensión de los plazos del procedimiento administrativo. Dice, del cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de procedimientos administrativos y de cualquier otra índole. Consideraría yo que sí están incluidos los recursos impugnativos, ¿no? No habría motivo, bajo esa precisión, bajo ese alcance, que no se prorroguen los plazos de los procedimientos administrativos. Tanto es así que las entidades públicas en este momento no funcionan. Y muchas de las mesas de parte están cerradas. Entonces existe no solo un aspecto normativo, sino una imposibilidad física de presentar algún recurso, de presentar algún escrito, ¿no? Otro tema que también me han preguntado bastante son por los plazos de descargo. Yo la semana pasada, antes de que se iniciara la cuarentena, recibí un plazo para que yo presente mis descargos. ¿Ese plazo sigue vigente o también ese plazo está dentro de la ampliación de plazos? Entonces ahí es importante. Dentro del primer supuesto legal no estaba, porque normalmente a uno le piden descargos con un procedimiento sancionador o un procedimiento de control. Entonces no se encontraría dentro del primer supuesto. Pero en este segundo supuesto, que abarca todos los procedimientos administrativos, estaría incluido este supuesto, ¿no? En ese sentido, tomen en cuenta esto es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque cuando la situación se normalice, que tengo fe en que se va a hacer muy pronto, va a haber una andanada de presentación de documentos, porque todos los documentos que no se han presentado en este plazo y en este periodo van a ser, seguro, se van a regularizar. Otro aspecto que quiero comentar que ha salido el día de hoy, el día de hoy está circulando un listado de mesas de parte virtuales, mesas de parte virtuales de todos los ministerios, que agrupan a los distintos sectores de nuestro país. Hay una relación de estos correos electrónicos para presentar documentos. En todo caso, Juan seguro vivió muchos años. Si ustedes creen que existe algún riesgo y quieren de alguna manera asegurarse, pueden presentar los documentos que tengan los descargos, las apelaciones o todo eso dentro de estas mesas de partes que seguro en pocos minutos las debemos estar colgando en la página web del estudio. Pero esto ha salido el día de hoy. Ojo, con esto no quiero decir que los plazos, hay inconsistencia en los plazos. No, señores. Los plazos se han prorrogado, pero a veces uno actúa con cierta, de alguna manera quiere asegurarse, entonces pues no hay problema que uno presente en esos correos algún documento que quiera presentar, ¿no? Ese es el primer punto, quedó dentro de las preguntas que ustedes podrían hacer. El segundo punto es el relacionado con el sector eléctrico. El sector eléctrico está dentro de los sectores exceptuados de la norma. El sector eléctrico en principio sigue funcionando, ¿no?
En ese sentido, también nos han llegado algunas preocupaciones de las empresas eléctricas, sobre todo, y también de los usuarios de las empresas eléctricas, por dos motivos. De las empresas eléctricas principalmente, si es que existe alguna norma por la cual la cadena de pagos o los pagos se han suspendido, o el Estado ha sacado alguna norma, ha emitido alguna norma para prorrogar los plazos de los pagos del sector eléctrico. La respuesta es no. No ha emitido ninguna norma para prorrogar estos plazos. Esto no quiere decir que las empresas eléctricas, de acuerdo a la coyuntura, por propia voluntad, pueda de alguna manera llegar a acuerdos con sus usuarios y prorrogarle algunos plazos para el pago. Sobre todo los pagos que están en fecha de corte. Ustedes saben que en el sector eléctrico el pago de la factura que de alguna manera es mayor a 2 meses, está sujeto a corte. En esos casos, de alguna manera, no hay norma alguna, pero las empresas estarían facultadas a prorrogar. Facultadas, digo, estarían facultadas a tomar ellas la decisión. Ojo, esa sería una decisión de las empresas que podrían decidir no cobrar o prorrogar la fecha de pago y la fecha de corte. Otro tema también importante en el sector eléctrico, y esto sobre todo a los clientes, hay clientes que nos han presentado, sobre todo los grandes clientes, los clientes libres, que tienen contratos. Y algunos de ellos, por la coyuntura política, por la disposición, por ejemplo, una fábrica, un mall, ¿no? O edificios de oficinas, que tienen contratos, que son consumidores de energía regulares o grandes, que tienen contratos, entonces ya no van a tener consumo, pero van a tener, en algunos casos van a tener. Entonces ahí hay distintas situaciones, va a depender de los contratos, ¿no? Porque hay contratos que están suscritos y tienen una potencia mínima facturable de 0, por ejemplo. Entonces ahí no hay ningún problema de pedir una situación de fuerza mayor, porque realmente van a pagar lo que realmente consumen. Entonces, ahí no habría mayor problema. Hay otras situaciones, sí, que por ejemplo tienen potencias mínimas facturables de 40, de 50, de 60. En ese sentido, ahí sí podría verse o evaluarse la posibilidad de aducir, como lo ha dicho Yuri, bajo el esquema que mencionó Yuri Vega, una situación de fuerza mayor, pero ojo, eso va a depender de cada contrato. No todos los contratos de clientes libres son iguales. Si tienen alguno de esos contratos o tienen alguna de esas dudas, nos pueden contactar, que gustosos lo apoyaremos. Otro tema también importante, y con esto ya termino, es el de la circulación. Hay muchas consultas sobre la circulación. Es cierto que menos que en los primeros días, porque ya como que se ha estandarizado esta situación, pero todavía existen consultas. Y es importante mencionar que para circular, y esto es lo básico, tienen que estar dentro de las excepciones que establecen los decretos supremos 044-2020 PCM y 046-2020 PCM. Esas son las excepciones, ¿no? Excepciones que están relacionadas principalmente al abastecimiento de alimentos, al abastecimiento de medicinas, al abastecimiento de agua, de luz, de agua y saneamiento, de telecomunicaciones,
de servicios públicos en general, el transporte público y el transporte de carga y mercadería. En ese sentido, ayer el último comunicado conjunto entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior han señalado que para las personas, aquí es un tema importante, las personas y los vehículos que sean indispensables, no lo dice la norma así, pero que sean necesarios para el abastecimiento de esos servicios pueden circular. Para tal efecto ha simplificado un poco el tema. En ese sentido, lo que solicita es el pase de tránsito. Sobre esto también quiero comentar, el paso de tránsito se suspendió el día domingo, lo suspendieron, sábado, domingo lo suspendieron, ya no daban más pase de tránsito, pero ayer a partir de las 10 de la noche la página web se ha vuelto a activar, así que los pases de tránsito están otra vez volviéndose a otorgar. El photocheck de la empresa o una carta de presentación, eso es importante porque hay muchas empresas que son las directamente abastecedoras por ejemplo, de los alimentos, de las medicinas, pero hay otras empresas que son muy importantes dentro de esta cadena. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, les dan los insumos principales, les dan, por ejemplo, los envases o el transporte necesario o el mantenimiento a sus maquinarias necesario para que este abastecimiento se dé. En ese sentido, por eso a veces no tienen un photocheck de la empresa que realiza el abastecimiento. Entonces, por eso pueden también una carta de presentación. Eso es importante tenerlo, ¿no? El pase de tránsito, el photocheck o la carta de presentación y el DNI. Eso les va a permitir la circulación, pero ojo, siempre dentro de las limitaciones que establecen las mencionadas normas. Por último, un tema que no quiero dejar de pasar y aprovecho esta tribuna, es las autorizaciones que ha venido otorgando el PRODUCE, ¿no? Hemos recibido muchas cartas y muchas consultas de clientes que nos adjuntan cartas de PRODUCE de un conocido, de una empresa similar a la de ellas, y nos dicen, nosotros también necesitamos una carta de estas. Por favor, tramítanos. Sobre ese punto, es importante señalarles que las cartas, las autorizaciones que ha emitido el PRODUCE, no lo ha hecho a solicitud personal de cada una de las empresas, sino la ha realizado en función a una coordinación que ha hecho con la Sociedad Nacional de Industrias, en el caso de todo lo que es industrias, ¿no? Y con otros gremios en otras actividades, por ejemplo en pesquería, la Sociedad Nacional de Pesquería. En ese sentido, el Ministerio de Industrias no tiene un procedimiento ni está otorgando certificados individuales para las industrias. No lo está haciendo. Las que ha emitido son a pedido y en coordinación con los gremios que les acabo de mencionar. Eso, por favor, considérenlo, que no hay un procedimiento, ¿no? No hay un procedimiento, el Ministerio de PRODUCE está cerrado. Tiene un correo de emergencia donde ellos absuelven ciertas preguntas y se demoran a veces un poco, pero absuelven las preguntas que uno le hace, y ellos también en este correo nos han precisado que ellos no están otorgando ningún certificado, ninguna autorización, que todo se ha hecho a través de los gremios y en su oportunidad, que ha sido al momento del inicio de la emergencia.
¿no? Esto es muy importante ponerlo en conocimiento, pero hay otro tema igual. Muchas personas, muchas empresas se preocupan y dicen, ¿qué pasa si no tengo son empresas industriales, ¿qué pasa si no tengo esta autorización? No puedo producir, no puedo circular. No es necesaria. En ninguna norma prevén esa autorización. En ninguna norma está prevista esta autorización. Lo importante es, si ustedes son una empresa que está dentro de la cadena de abastecimiento, de medicina, de medicamentos, de gas, de petróleo, en esas actividades, entonces solamente necesitan para circular y también para operar, ¿no? Para operar, tener todos sus documentos al día, estar dentro del rubro. Si son empresas conexas, que no son obvio que están dentro de la cadena, mejor asegurarse con una carta de presentación de la cadena, del que está en la parte final de la cadena, para poder tanto operar como circular. ¿Ya? Bueno, señores, no me expando más. Yo les agradezco mucho su presencia en este tercer webinar que organiza el Estudio Muñiz. Vamos a seguir organizando continuamente otro webinar de distintos temas que son en beneficio de nuestros clientes, que como este tema es nuevo, desde que yo tengo uso de razón, en realidad no ha sucedido una situación así, hemos pasado emergencias, pero no como esta. Vamos a seguir organizando estos webinars y de todo estamos llanos a servirlos y atenderlos en el momento que ustedes lo requieran. Gracias a todos. Muchas gracias, Rolando. En aras de poder respetar los tiempos que tenemos establecidos para el webinar, le vamos a pedir a todos nuestros expositores que contesten las preguntas que están formuladas en línea, con el ánimo de poder ya concluir con este webinar y dejarlos en sus actividades habituales. Muchísimas gracias por su presencia. Estaremos comunicándoles prontamente un nuevo webinar para estar en contacto con ustedes, sin perjuicio de seguir siempre atentos a sus correos, preguntas, llamadas, para poder asesorarlos en esta situación de emergencia. Buenas tardes y gracias a todos.